Gloria a Dios. Hechos capítulo 9. Vamos a estudiar la conversión de Pablo, que nos enseña la bondad, la misericordia grande de nuestro Dios. Cómo el Señor perdonó a Pablo y cómo decidió usarlo a pesar de todo lo que Pablo había hecho contra la iglesia. Había sido enemigo de la iglesia del Señor, enemigo de la verdad, pero todo eso obviamente era porque Pablo todavía no había entendido el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermano. Entonces vamos a estudiar en esta parte el carácter de Dios. Bueno, dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermosa historia de la conversión de Saulo, que después su nombre es cambiado a Pablo. Entendemos que cada nombre tiene un significado. Entonces, Saulo era su nombre, podríamos decir así, su nombre conocido por el mundo. Pero Pablo ya es el nombre conocido como cristiano. Amén. Como cristiano, ya su nombre es Pablo. Saulo, como una persona mundana o sin que todavía no conoce a Dios. Bueno, la historia nos empieza enseñando, primeramente, que Pablo, ¿cierto?, era un judío, y sabemos que los judíos eran enemigos del Evangelio de Jesucristo, porque ellos crucificaron a Jesús. O sea, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Y Pablo era parte de ese grupo de personas que no creían que Jesús era el Mesías. Es posible que Pablo hubiera estado cuando Jesús lo crucificaron. Es posible. Y él estaba de parte en ese entonces de aquellos que decían crucifíquenle. Y sucede que Pablo actuaba de esta manera porque él no había recibido la revelación de que Jesús era el verdadero Mesías. Eso nos enseña que para que alguien entienda que Jesús es Dios, tiene que recibir la revelación del cielo. Amén, hermano. No cualquiera sabe que Jesús es Dios. Por eso es que hay mucha gente que puede venir a la iglesia, cantar, orar, dirigir un servicio, no sé, hasta saberse la Biblia y predicarla, pero no tiene la seguridad de que Jesús es Dios. No puede entender lo profundo de la palabra. No puede entender la Trinidad, no puede entender el propósito principal del Evangelio. No lo puede entender. Por eso que hay mucha gente que hace negocio del Evangelio. Hay mucha gente que viene al cristianismo porque algo lo motivó, algo le llamó la atención, como el caso de Judas. ¿Qué le llamó la atención a Judas? El dinero que se podía sacar, o sea, hacer dinero, hacer plata. Lo vio como un negocio. Y mucha gente así se acerca, ve cualquier cosa que le pueda servir, pero no ven la verdad del Evangelio. Y obviamente Pablo, como él era parte del judaísmo, pues para él Jesús no era el Mesías, porque eso es lo que a él le habían enseñado. A su entendimiento, su conocimiento humano, su forma de ver las Escrituras, como muchas religiones las ven, niegan la deidad o divinidad de Jesucristo. Ya la gente dice, Jesús es un enviado de Dios, Jesús es un hijo de Dios, Jesús, o hasta algunos dicen, sí, Jesús es Dios, pero ellos no tienen la seguridad, no les ha sido confirmado por el Espíritu Santo. O sea, no les ha sido confirmado por Dios que Jesús es Dios, sino que porque alguien se los enseñó, alguien les abrió la Biblia, les hizo leer 3, 4, 5 versículos, ¿cierto? Pero ellos están creyendo que Jesús es Dios porque alguien les dijo que Jesús es Dios. Y porque lo leyeron en la Biblia que Jesús es Dios. Pero no se los ha revelado el Espíritu Santo. Cuando a una persona no le ha revelado el Espíritu Santo que Jesús es Dios, a esa persona cualquier religión lo puede engañar.
¿Por qué? Porque viene otro y le saca otros pasajes bíblicos también donde le manipulan el entendimiento y le hacen pensar que Jesús no es Dios. Hay muchas religiones que hacen eso. O otras religiones que dicen la Trinidad es falsa, es diabólica. Y cosas así que le hacen pensar a muchos que si tú no aceptas su religión, no aceptas su doctrina, no aceptas su creencia, entonces tú eres diabólico, satánico, estás endemoniado, no sé qué, porque no aceptas su doctrina de ellos. Y mucha gente por miedo se pega a esas religiones, o sea, los que te hacen creer usando el miedo, que el infierno, que no sé qué. Pero tú no estás convencido por el Espíritu Santo de que Jesús es Dios, sino por el miedo que te infundió cierta religión, o por lo que te predicó cierto pastor que predica bonito y no sé qué. Pero no te lo ha revelado el Espíritu Santo. Por eso uno tiene que buscar que cada verdad bíblica sea revelada por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo revelándonos cada verdad bíblica. Amén, hermano. Y eso es lo que pasa con Pablo. ¿Por qué Pablo se termina convirtiendo al cristianismo? ¿Por qué deja su religión por la que había luchado toda su vida? Pablo nació en esa religión, creció en esa religión, se hizo parte de esa religión, era un fariseo, ¿cierto? Un líder dentro de su religión, pero el día que tuvo un encuentro con Dios por medio del Espíritu Santo, porque Pablo se encontró con el Espíritu Santo, obviamente Jesús a través del Espíritu Santo, y cuando Pablo tiene ese encuentro con Dios por primera vez en su vida, toda su vida él había sido un religioso, un estudioso de las Escrituras, un conocedor de la ley y todas esas cosas, pero no un encuentro con Dios. Él conocía el cristianismo, él conocía la ley, porque eso era en el Antiguo Testamento, o él conocía la religión judía, el judaísmo, y todo ello lo conocía solamente por letra o por doctrina, porque alguien se lo enseñó. Pero nunca se había encontrado con el Dios del cielo. Y este maravilloso día, Pablo se encuentra con su Creador, cara a cara. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. ¿Cuántos desean eso? Yo he tenido ciertas experiencias, pero yo no quiero que se quede ahí. Yo quiero seguir teniendo esas experiencias, quiero seguirlo viendo, quiero seguir disfrutando de su presencia. Es algo sublime, es algo maravilloso cuando el Espíritu de Dios y nuestro espíritu se encuentran. Nuestro espíritu, nuestro ser interior, se encuentra con su Creador. Se llena de gozo nuestro espíritu, nuestro interior se llena. Es un gozo que no hay nada en este mundo que lo pueda dar. No hay nada. Es un gozo que dan ganas de, ¿qué te digo? O sea, es como que tú ves al mundo como algo muy inferior. Llegas a darte cuenta que el mundo es muy inferior, que no hay nada en este mundo más maravilloso, más sublime, más agradable, más satisfactorio que la presencia de Dios. Porque la vida está en el Espíritu en realidad. Y cuando el Espíritu se llena de gozo y de felicidad, eso es algo que no se puede cambiar con nada. Que si alguien te dice, oye, te cambio ese gozo por todo el dinero del mundo, tú dices no, porque todo el dinero del mundo no me puede dar este gozo.
todas las riquezas del mundo no me pueden dar este gozo. O sea, yo puedo tener todo lo que el mundo tiene, pero no me pueden dar este gozo. Por eso que cuando Satanás le dice a Jesús, si postrado me adorares, te daré toda la riqueza de la tierra, Jesús dijo no. Porque él conocía ese gozo que da Dios. Él lo conocía. Por eso es que él no lo quiso cambiar. O sea, cuando tú conoces el verdadero gozo de Dios, ya no quieres cambiarlo por nada. Se convierte en lo más valioso que existe para tu vida. Amén, hermano. Y eso es lo que pasa con Pablo cuando se encuentra con el Señor. ¿Y cómo Pablo se da cuenta que era Dios el que le hablaba? Porque el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia de Jesucristo. Estaba persiguiendo a aquellos que hablaban de Jesús, aquellos que predicaban de Jesús, aquellos que aseguraban que Jesús era el Mesías. Entonces él quería desaparecerlos a todos ellos. ¿Para desaparecer a quién? A Jesús. Porque si los desaparecía a ellos, desaparecía a Jesús. Porque ellos hablaban era de Jesús. Por eso que Jesús les dice, ¿por qué me persigues? Y él le responde, ¿quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y entonces él estaba ahí sintiendo, no el juicio de Dios. Porque yo le digo esto porque cuando yo leí por primera vez esto, yo pensaba que ahí había un juicio en ese momento. Dios estaba confrontando a Pablo y lo había puesto. Imagínate tú a un ladrón cuando le ponen las manos atrás, le ponen las esposas y allí está delante de él el juez para condenarlo. Yo veía eso aquí en el pasaje. Mi mente imaginaba eso. Pero Dios me hace ver en su momento que eso no era un juicio. Eso no era un juicio. Dios no vino para castigar a Pablo. Más bien Dios vino a hacer un negocio con Pablo. Dios vino a darle su perdón, su amor, su misericordia. Dios vino con, ¿qué te digo? A ver, ¿cómo te lo explico? Como cuando alguien comete un delito y merece ir preso, la condenación o lo que sea. Y en vez de recibir eso, más bien recibe el perdón. Yo vi una película, un testimonio de un hombre que unos delincuentes le matan a su padre. Sí, a su padre fue. Él era pastor, ¿cierto? Y él predicaba en ese barrio y empezó a hacer servicios, empezó a hacer cultos, alquiló un local, un garaje y ahí hizo una pequeña iglesia y la gente empezó a llegar. Pero en ese barrio había muchos delincuentes y él empieza a predicarle a todos, tanto así que se convierte en una joven. Y la joven era la novia de un cabecilla, si no me equivoco, de un cabecilla de una pandilla. Y cuando el pandillero va a buscar a la muchacha, ella le dice que ya no quiere nada con él, que ella ya le entregó su corazón a Cristo y ahora que va a vivir para Cristo. Y él, molesto, decide vengarse del pastor. Entonces decide primeramente matar a su familia. Le dice al pastor, si no te vas de este barrio, voy a matar a tu familia. Y empezó matando a su papá. Y el pastor, obviamente, fue muy doloroso para él. Y después de eso, el muchacho encuentra al pastor en la calle y le empieza a dar una paliza juntamente con otros pandilleros y pensando que estaba muerto lo dejan. Entonces alguien
lo lleva al hospital al pastor y todo, pero el pastor queda en silla de ruedas, porque le pegaron tanto que le dañaron la columna y todo eso, y el pastor queda en silla de ruedas. Y el pastor estaba muy dolido, muy triste, y él le pedía a Dios que lo ayudara a entender todo lo que estaba pasando, porque había muerto su padre, él había quedado en silla de ruedas, y él, un hombre de Dios, entregado totalmente al Señor. O sea, él no entendía sus emociones, sentimientos, su humanidad estaba confundido, como persona estaba muy confundido, lloraba y decía: Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hacer. Estaba muy triste. Y el Señor le habla y le dice que tenía que perdonar. Tenía que perdonar, que el padre de él ya estaba con el Señor y que si él no estaba muerto era porque Dios le había guardado la vida y que él tenía que perdonar a este muchacho. Bueno, el muchacho lo cogieron, la policía se llegó a descubrir, ¿cierto?, todo lo que él había hecho, con los otros muchachos también. Todos fueron a la cárcel, estaban presos. No sé cuántos años le dieron de cárcel a este muchacho, y era joven, tendría sus 20 y tantos años, ni siquiera 25. Ella estaba en la cárcel por asesinar a un hombre. También creo que vendía drogas, también lo encontraron vendiendo drogas, y por casi haber matado al pastor. O sea, eran varias cosas por las que lo habían metido preso. Yo creo que ese muchacho ya no iba a salir nunca de la cárcel. Pero bueno, el pastor estaba, después de salir del hospital, estaba muy triste, sin saber qué hacer, pero el Señor lo manda a perdonar. Entonces empieza el Espíritu Santo a tratar con él, a ministrarlo con la palabra, con la presencia del Espíritu Santo, visiones y muchas cosas. El Espíritu Santo empezó a trabajar de una manera maravillosa sobre él, tanto así que logró moldearlo el Señor a este pastor. Y un día este pastor va a la cárcel a visitarlo, al que mató a su padre y lo dejó a él inválido. Llega a la cárcel con la finalidad de perdonarlo y hablarle de Cristo. Dios lo envía, le dice: ve, háblale de mi palabra. Entonces él va a la cárcel, llega y le dicen al muchacho: alguien quiere hablar contigo. Y el muchacho sale a la sala de visitas y él dice: ¿quién quiere hablar conmigo? El señor que está allá en la silla de ruedas. Y cuando él se acerca y lo mira, él le dice: ¿qué quieres? Y el muchacho piensa que él venía a juzgarlo, que venía a reclamarle, que venía a confrontarlo por todo lo que había hecho. Y él busca más bien conversar con el muchacho, con amor, con cariño. Le empieza a hablar: no te preocupes, mira, ya lo que pasó, ya está hecho, vamos de nuevo, mira, hay un Dios que te ama y esto y el otro. Entonces él empieza a hablarle y el muchacho se queda sorprendido de ver cómo él le hablaba con amor, como le habla un padre a su hijo, pero con tanto amor, con tanta bondad. Y él se queda sorprendido, el muchacho, y empieza a llorar, porque nunca en su vida alguien le había mostrado perdón, le había mostrado amor. Y: yo te hice daño, maté a tu padre, te puse en silla de ruedas, ¿cómo es que me tratas de esa manera? Bueno, finalmente todo esa experiencia que vive el muchacho lo lleva a creer en Dios. Porque él le dice: si yo estoy aquí este día, es porque yo creo en Dios. Si yo estoy aquí en este día, es porque Dios ha obrado en mi corazón. Yo tal vez hubiese buscado venganza, pero Dios me mandó que te perdone y que te hable de su palabra. Le regaló una Biblia, el muchacho empieza a leerla. Finalmente el muchacho se convierte en cristiano, y en la cárcel empieza a predicarle a otros también.
Esa historia es similar a la historia que vemos aquí en Hechos 9. El Señor Jesús representa a ese pastor que estaba en silla de ruedas, ¿cierto? O sea, mirarlo en silla de ruedas después de haberlo visto caminando, una persona normal, y ahora dejarlo en silla de ruedas para toda su vida aquí en la tierra, es como decir el precio que he pagado para que tú puedas conocer a Dios. Porque nadie podía convencer a este muchacho, sino solamente este hombre de la silla de ruedas, este pastor. Logró convencerlo, pero no lo convenció con sus palabras, sino lo convenció con ese amor que a pesar de todo le pudo brindar un amor sincero, un amor real, no un amor hipócrita, no un amor falso. Porque a veces predicamos aquí, sí, que el Señor nos enseñó a amar y sí, nosotros ahora tenemos el amor de Cristo y no sé qué. Pero ¿qué pasa si nos pasaría algo, Dios no quiera, como le pasó a este pastor? ¿Será que tenemos la capacidad de hacer lo que hizo este hombre de la silla de ruedas? Yo le digo, Señor, no me pongas en esa prueba porque no sé. No sé si al ver a alguien matar a algún familiar mío, cómo yo reaccione, no sé. Pero también la Biblia dice que Dios no nos dará una prueba que no podamos soportar, que Él nos capacita y nos prepara. Amén, hermano. Pero aquí lo maravilloso de esta historia es cómo llega Jesús. Yo me imagino a Jesús, ¿cierto?, con los huecos en sus manos delante de Pablo, con su costado abierto delante de Pablo, con los huecos en sus pies, con las marcas de la corona de espinas en su cabeza, todas las marcas en su cuerpo delante de Pablo. Y no diciéndole, te vengo a juzgar de lo que le has hecho a mis discípulos, mira cuántos has matado, si se los podía mostrar, ahí todos muertos, apedreados, crucificados, no sé cuántos mató Pablo. Mira, sin embargo, Jesús no fue eso. Jesús fue a mostrarle su perdón. Como la historia de este pastor que fue en silla de ruedas a la cárcel a mostrarle su perdón y a invitarlo a recibir a Cristo en su corazón. Y eso fue lo mismo que hizo Jesús. Fue a mostrarle a Pablo su perdón y a invitarlo a recibir a Cristo en su corazón. ¿Y qué hizo Pablo? Lo aceptó. Lo aceptó. O sea, es un momento tan maravilloso que tú no te puedes negar a aceptar a Cristo. Para negarse a aceptar a Cristo, viviendo esa experiencia que estaba viviendo Pablo, es muy difícil. Yo creo que son poquísimas las personas que no acepten a Cristo viviendo esa experiencia tan maravillosa. Entonces Pablo acepta a Cristo en ese momento, porque ve a un Dios amoroso que vino para mostrarle amor, perdón, misericordia, bondad. Ese es el Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros adoramos. Amén. Que cuando Él viene a ti no viene para juzgarte. No pienses que Dios viene para juzgarte. Tal vez alguien puede decirte, no, Dios te va a castigar, Dios. No, Él no viene a juzgarte, Él no viene, Él viene con sus heridas en las manos y sus heridas en los pies, en su cabeza, en su costado y en todo su cuerpo. Él viene con todas esas heridas, pero no para juzgarte, sino para decirte, mira, ven a Cristo, dale tu corazón, dale tu vida, dale todo tu ser a Cristo. Porque hagas lo que tú hagas, Él siempre extenderá su mano para ayudarte, para sacarte de ese lugar. Pongo un ejemplo aquí. Un hombre molesto iba
yéndose por cierto camino, pero él tenía un caballo. Él tenía un caballo. Y él abandona el caballo y se va. Y entonces el caballo empieza a seguirlo. Y él le dice al caballo: vete, no me sigas, porque él ya quería morirse. Y caminaba el tipo, y al caballo le decía: vete, busca otro amo, busca otro dueño, a mí ya no me sigas porque yo ya no quiero vivir, yo voy a morir, vete, le decía al caballo. Y el caballo ahí seguía detrás de él. Y él llega hasta cierto lugar donde ya se desmaya, no había comido, no había bebido agua, ni nada de eso. Y el caballo ahí estaba al lado de él. Ahí estaba el caballo. Y él ya se quedó como dormido ahí, y el caballo empezó con la cabeza a moverlo, a despertarlo. Hasta que al rato se despierta el hombre y ve al caballo ahí al lado de él. Y el caballo lo invita a que subiera sobre sus lomos. Y finalmente el hombre se sube sobre los lomos del caballo. El caballo empieza a correr y lo va llevando hasta un lugar donde había agua. Y cuando llega al lugar donde había agua, el caballo lo arroja sobre el agua. Y el tipo empieza a beber el agua y después se echa en la orilla y ahí se queda, y el caballo ahí también al lado de él, hasta que el tipo se levanta, se sube en el caballo y se van juntos. Y yo miraba esa historia y decía, aunque Dios obviamente no es un caballo, sino es un ejemplo de fidelidad, pero a veces nosotros somos como ese hombre que se quería morir, que renunció a la vida. Y Dios como ese caballo que iba ahí detrás de él. Y aunque nosotros despreciamos a Dios, no, ya no quiero saber nada con Dios, no me inviten a una iglesia, no quiero que oren por mí, no quiero nada con Dios, déjenme, me quiero es morir. Pero Dios ahí sigue detrás de nosotros, sigue detrás de nosotros. Aunque lo despreciemos, aunque lo echemos, aunque lo ignoremos, aunque lo tratemos mal, como quiera que lo tratemos, Él ahí está detrás de nosotros. Hasta que llegue el momento que le permitimos, Él quiere que subamos en su lomo para Él llevarnos a agua de vida. Llega el momento que reaccionamos y nos subimos en los lomos de Dios, y Él empieza a llevarnos a aguas de vida. Hasta que nos vuelve el Señor a que nosotros volvamos a tener ese deseo de vivir. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios de la Biblia.